Bien, les voy a presentar los resultados y algunas reflexiones sobre un estudio que hicimos el año pasado. En verdad seguimos haciendo este estudio, ahora estamos haciendo la segunda parte, y es un estudio acerca de las emociones que están experimentando las personas que viven en Chile, pero desde un punto de vista cognitivo. Estamos tratando de entender cómo estas emociones nos dicen lo que la gente está pasándole respecto a la política pública. Entonces, el objetivo del estudio era evaluar a través de las emociones los grados de asimilación y rechazo que diferentes grupos de personas mantienen acerca de dos medidas que forman parte de las políticas públicas para el control de la pandemia, ¿vale? Lo que suele hacerse a través como de encuestas de opinión, ¿no? Consultándole a la gente que siente o que percibe respecto de una medida de política pública. Aquí lo hicimos a través de la evaluación de las emociones, ¿no? ¿Qué medidas son las que evaluamos? Las dos que nos parecen, digámoslo así, las principales o las que resumen como el tipo de actuación más importante en relación a la pandemia. Los confinamientos obligatorios, por un lado, y la modificación de las rutinas, por otra parte, ¿no? Nos parece que aquí se resume un poco el gran dilema que tienen los gobiernos, que tienen los estados, respecto de qué hacer frente a la pandemia. Algunos países han optado por confinamientos más estrictos, más largos, y otros, en cambio, han optado no simplemente, sino que han optado más bien por implementar a través de distintas acciones que la gente modifique su rutina, mantenga distancia física entre las personas, el uso de las mascarillas, etc. Y otros gobiernos han utilizado una suerte como de mixtura entre ambos tipos de medidas. Pero aquí se resume, decía, el conflicto, nos parece, respecto de la pandemia, de qué hacer en términos de política pública. Y por un lado, los confinamientos obligatorios tienen, sabemos, un fuerte impacto económico, un fuerte impacto también en la salud mental de la gente y también una disminución, un déficit respecto de los procesos de aprendizaje en el sistema escolar, pero tienen la ventaja de que son medidas que se pueden controlar su cumplimiento de una manera, digámoslo así, más precisa, ¿no? A través de rondas policiales, multas y ese tipo de cosas como acciones punitivas. Uno puede, digamos, en principio, porque ya sabemos todo lo complejo que esto es, controlar de mejor forma este tipo de medidas. En cambio, por el otro lado, la modificación de la rutina, si bien tiene un escaso impacto económico, estamos hablando, repito, del uso de mascarilla, la mantención de la distancia social, el lavado de manos, tiene un escaso impacto económico y también un menor impacto en la salud mental, en el deterioro de la salud mental y en los procesos educativos. Pero depende de la autorregulación de las personas principalmente, y son de un difícil control del cumplimiento por parte de la autoridad, ¿no? Tendríamos que tener un policía en cada esquina para ver si la gente está utilizando mascarillas, si está manteniendo distancia social, etc. Entonces, nosotros quisimos ver cómo se está sintiendo la gente respecto de estas medidas y a través de eso hacer una interpretación de los grados de asimilación o rechazo que las personas tendrían respecto de esto. ¿Por qué lo hicimos desde un punto de vista de la evaluación de las emociones? Porque podríamos haberle preguntado directamente a la gente cuál es su opinión respecto de las cuarentenas o cuál es su opinión respecto de la modificación de las rutinas, pero en esto estamos siguiendo a gente como Podesta, que señala que la implementación de una política pública no es una cuestión puramente cognitiva, no es una cuestión puramente, digámoslo así, entre comillas, racional en un sentido estricto, sino que para que las políticas públicas funcionen, requieren de un cierto grado de conexión afectiva o emocional entre quienes las implementan y quienes, digámoslo así, son las personas que van a tener que seguir estas políticas públicas. Entonces, por esa razón y otras, decidimos hacer una evaluación emocional de este tema. Además, desde este punto de vista estamos mirando las emociones de una manera bastante particular, que tal vez no sea la manera más típica, la manera más tradicional de entender las emociones. Aquí estamos entendiendo que las emociones juegan un importante rol en los procesos cognitivos y que en verdad todas las decisiones que nosotros tomamos están siendo guiadas por emociones o intuiciones que tienen la forma de procesos implícitos,
un poco siguiendo la línea del neurocientífico portugués Antonio Damasio y su hipótesis de los marcadores somáticos, ¿no? Además, también tomamos en consideración el hecho de que las medidas más explícitas, cuando preguntamos la opinión respecto a este tipo de cuestiones, la gente suele estar un poco más teñido por cuestiones de deshabilidad social, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, o incluso ahora todavía, podría existir mucha gente que tal vez no esté disponible como para decir que no quiere estar confinada, digamos, que no está dispuesta a cumplir con el confinamiento. Y desde este punto de vista, estamos entendiendo que las emociones entonces son una suerte de evaluación implícita sobre el entorno, son una manera, la emoción desde este punto de vista es una manera de percibir la realidad, no es algo que acompaña a la cognición, sino que desde este punto de vista la emoción es cognitiva, solo que es una cognición distinta de la cognición explícita, es una cognición más bien implícita. Evaluamos las emociones frente a la cuarentena, a los confinamientos obligatorios y los cambios en las rutinas diarias, considerando tres afectos, tres emociones, el enojo, la tristeza y la confianza. Y en esta lógica de entender las emociones como cognición implícita, seguimos a diferentes autores que hacen, digámoslo así, definiciones cognitivas de las emociones. Por ejemplo, el enojo puede ser entendido como una percepción de desaire e injusticia, e implica la tendencia a resistirse o incluso a buscar cambiar el estado de las cosas, ¿no? Cuando estamos enojados, sentimos injusticia y nos implicamos o tenemos más tendencia a implicarnos en una conducta de cambio de aquello que nos molesta. La tristeza, en cambio, es una emoción que nos lleva más bien a reflexionar internamente, una emoción que nos facilita la introversión y a pensar sobre nosotros mismos, más que a cambiar el ambiente externo. Y la confianza, siguiendo a los autores que están citados acá, la vamos a entender como una emoción que es base de la cooperación y organización social, un estado psicológico basado en la aceptación de la propia vulnerabilidad que conlleva expectativas positivas respecto de las intenciones y el comportamiento de otros. Entonces, teniendo en cuenta esta manera de entender las emociones, en general y en particular, respecto a la tristeza, la rabia y la confianza, hicimos una evaluación y esta evaluación la cruzamos, los resultados que obtuvimos, lo cruzamos con algunas condiciones sociodemográficas. En esta presentación yo me voy a detener en la edad de las personas, el género, la actividad que realizan, estudiantes, trabajadores dependientes, empresarios, etcétera, el nivel de ingresos económicos que tienen y el nivel educacional que tenían estas personas al momento de responder nuestro estudio. Este estudio nos parece relevante porque, bueno, no sé si lo dije, pero fue un estudio que realizamos en septiembre, agosto-septiembre del año pasado, y nos parecía relevante porque la posibilidad de identificar grupos de personas que tuvieran distintas experiencias afectivas frente a las medidas implementadas para la pandemia, nos parecía que podía proporcionar información importante en caso de que hubiera una segunda, tercera o cuarta ola, en la lógica de promover una política pública que hiciera diferencias con distintos grupos psicosociales, ¿no? Y diferentes grupos también emocionales, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando les muestre los resultados, que la lógica del estudio apunta a considerar que, ya que no todas las personas sienten de la misma manera la política pública, tal vez debieran propiciarse algunas actuaciones específicas con cada uno de estos grupos. La idea es avanzar, como dice en el tercer punto, desde una política pública homogénea hacia una que considere de mejor forma la diversidad psicosocial en su implementación, entendiendo aquí lo psicosocial como un asunto de características emocionales también. Entonces, bueno, ya les había adelantado que es un estudio que se realizó entre julio y septiembre del 2020, de un diseño exploratorio, transversal y descriptivo, un muestreo no probabilístico por conveniencia. Alcanzamos una muestra de 1.911 personas, a quienes le aplicamos un instrumento que validamos mediante el juicio de expertos y que tiene la característica de hacer preguntas tipo Likert, donde la gente tenía que marcar el grado de intensidad con el cual estaban experimentando cada una de estas emociones que les mencioné. Y lo aplicamos de manera online. Resultados. En primer lugar,
así como a nivel global, señalar que frente a la modificación de las rutinas diarias, lo que la gente estaba sintiendo el año pasado era principalmente enojo y tristeza, ¿no? Tristeza seguida de enojo. Es la emoción más fuerte. Hay diferencias estadísticamente significativas en estos tres tipos de experiencia, y lo que se observa es una intensidad más fuerte en la tristeza, seguida del enojo, y en tercer lugar, la confianza. Y algo similar pasa respecto de las medidas de cuarentena, ¿no es cierto? Cuando consultábamos a la gente que estaban sintiendo por los estados de cuarentena, confinamiento obligatorio, también la tristeza es la emoción más fuertemente experimentada, seguida del enojo, y en tercer lugar, de la confianza. Esta es como un panorama global que obtuvimos, ¿no es cierto?, que es interesante mostrarlo, pero lo más interesante del estudio, a mi juicio, se encuentra en observar las diferencias que se dan en distintos grupos con diferentes características sociodemográficas. Entonces, voy a hablar ahora respecto de los perfiles que nosotros identificamos mediante un análisis de clústeres. En primer lugar, encontramos un perfil que lo llamamos malestar generalizado frente a la pandemia. Este es un grupo que está conformado principalmente por mujeres estudiantes, digámoslo así, de nivel superior, estudiantes universitarios, del liceo, perdón, de institutos profesionales, etc. Son las personas que están, digámoslo así, emocionalmente más afectadas en un sentido negativo, tanto por las medidas de confinamiento obligatorio como por la modificación de las rutinas diarias. Manifiestan alto grado de enojo y alto grado de tristeza frente a estos dos tipos de medidas, y por otro lado, una muy baja confianza respecto de que esto pudiera ser algo que nos lleve a un estado mejor respecto de la pandemia. En segundo lugar, encontramos un grupo que tiende a estar más bien enojado frente a las medidas de confinamiento, pero no así tan triste como en el caso anterior, que se dan los dos tipos de emociones. Y este grupo corresponde principalmente a personas que en ese momento eran trabajadores independientes. Un tercer grupo que encontramos corresponde a personas mayores, gente de una edad de entre 70 y 85 años, que tenían un nivel de estudios más o menos bajo, o sea, solamente habían llegado hasta la enseñanza media, y que muestran en general algo que caracterizamos bajo la frase aplacamiento emocional frente a la pandemia, es decir, muestran todas las emociones descendidas, no están ni enojados, no están ni tristes, ni tampoco muestran confianza en relación a las medidas que estábamos estudiando. Principalmente como actividad, obviamente, eran personas que realizaban labores de hogar y que estaban en condición de ser pensionados o jubilados. Un cuarto grupo, que lo llamamos tristeza generalizada, y con frente, es que no alcanzo a ver porque tengo aquí, ahí sí. Tristeza generalizada frente a la pandemia y confianza frente a las medidas de cuarentena. Es un grupo constituido principalmente por mujeres, sin especificar niveles de edad, sin haber diferencias tampoco por el tipo de actividad que realizaban, y que en general se encontraban tristes por la situación de la pandemia, no así enojadas, pero con un grado de confianza respecto de que esto pudiera llevar a alcanzar una solución para la crisis sociosanitaria. Un quinto grupo, que lo llamamos malestar frente a la cuarentena, confianza frente a la modificación de la rutina, es un grupo muy interesante porque muestra claras diferencias emocionales frente a uno y otro tipo de medidas, ¿no? Son gente que no quiere estar en cuarentena, pero que sí está muy disponible en principio, porque manifiesta confianza, para cambiar sus rutinas, mantener distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla, etc. Y son personas, hombres, entre 40 y 54 años, que trabajan principalmente como empleados dependientes y con una alta, no con una alta remuneración, con una remuneración entre 324.000 pesos y 899.000 pesos. Y finalmente, encontramos un sexto grupo, que son las personas que están
de acuerdo a nuestro estudio, más cómodos frente a la pandemia, y es que muestran en verdad descendida las dos emociones de valencia negativa respecto de las dos dimensiones que nosotros evaluamos. No se sienten ni tristes ni enojados respecto de estas dos medidas, y sí confían en que ambas cosas son positivas para dar solución a la crisis sociosanitaria en la cual nos encontramos, y son personas de edad de entre 40 y 69 años, con nivel educacional bastante alto, es decir, de posgrado, trabajadores dependientes e independientes, y también con los más altos niveles de ingresos que nosotros evaluamos, desde 1.360.000 pesos hacia arriba. Bien, entonces, respecto de algunas conclusiones y discusión de los resultados que encontramos, lo primero que me gustaría destacar es que después de haber realizado el estudio, llegamos a la conclusión de que en verdad esta apuesta que realizamos por evaluar esto desde una perspectiva diferente, nos parece que efectivamente arroja algunos datos distintos a los que otros estudios que se estaban realizando en ese momento encontraban. Así que reafirmamos la idea de poder hacer evaluaciones emocionales en el sentido que he descrito. En segundo lugar, considerar que es importante que la comunicación del riesgo no sea solamente una comunicación clara en un sentido lógico, en un sentido explícito, en un sentido racional únicamente, sino que se tiene que hacer una comunicación de riesgo que implique una conexión emocional con la población. Si las políticas públicas no son sentidas por la población a las cuales afecta, entonces puede haber más probabilidades de que haya resistencia a cumplir con este tipo de medidas. Y bueno, reafirmar la idea de una política pública menos homogenizante que considere diferentes grupos psicosociales. En particular, ¿no es cierto?, podríamos prestar mucha atención a los dos primeros perfiles, que parecen ser grupos que van a tender a resistirse mucho más frente a medidas como el confinamiento, ¿no? Y bueno, es interesante que hemos estado viendo esto durante el verano, por ejemplo, con fiestas de personas jóvenes, y también ahora si uno se da vuelta por los parques encuentra que hay mucha gente joven que parece no estar cumpliendo con las medidas de cuarentena ni de distanciamiento social. ¿Cómo poder actuar respecto de ello, ¿no? Parece que la lógica aquí no debiera ser únicamente una medida punitiva, tal vez debiéramos intervenir en estos grupos con medidas más de orden educativo e incluso bajo una lógica de reducción de daños, como por ejemplo se hace en algunos países de Europa en relación con el consumo de drogas, ¿no? Porque sus características psicosociales indican que tal vez es gente que se va a resistir siempre a mantenerse confinado, ¿no? Están en un proceso de construcción de identidad y tienen unas características específicas que tal vez hagan imposible contemplar que siempre cumplan a rajatabla este tipo de medidas. También podríamos considerar que tenemos un grupo que parece ser como de alto riesgo, que es el grupo de los adultos mayores, con bajo nivel de estudios, que están en una especie como de estado de indefensión aprendida, ¿no? Y que sería muy importante considerar medidas particulares para este grupo, porque probablemente se encuentran en riesgo de situaciones cercanas a lo que podríamos llamar psicopatología, depresión, crisis de angustia, etcétera. También, en esta misma lógica, puede ser interesante estudiar con más detalle a las personas que se están sintiendo más cómodas frente a la pandemia, ¿no? Aquellas personas que tienen confianza en las medidas, cuáles son sus condiciones que no son exclusivamente económicas, como vimos, que los llevan a resistirse menos en principio frente a ambos tipos de medidas que nosotros evaluamos. Entender su realidad psicosocial tal vez nos podría colaborar en la línea de ver por dónde deben ir orientándose las políticas públicas hacia el futuro si la crisis continúa, como parece ser que va a ocurrir. Y finalmente decir que esta lógica de ir estableciendo una política menos homogénea parece ser que se ha estado dando en general últimamente, pero con no demasiada conciencia de la importancia que tiene ir en esta dirección, ¿no? Nosotros observamos en particular, por ejemplo, el aumento de la banda horaria para personas deportistas de 6 a 9 de la mañana, y esta extensión a todos los días de la semana parece ser una política que calza con esta lógica de no homogenizar a todos los grupos de la población. O también un llamado que están haciendo algunos personeros públicos
en los últimos días a crear franjas horarias especiales para paseos de niños, por ejemplo, y considerar lo que eso implica. Pero claro, nos parece que se puede avanzar mucho más y no considerando únicamente características sociodemográficas, sino que también características psicosociales y emocionales que pueden ser importantes para comprender de mejor manera cómo nos afectan las políticas públicas. Finalmente, entonces, decirle lo último, que aquí, por si alguien quiere tomar una foto, estamos realizando la segunda parte del estudio y tenemos abierto el cuestionario para que lo puedan responder a aquellos que les haya resultado en algún sentido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, yo quería hacer algunas conexiones ya a partir de los 4 trabajos que se presentaron acá, que todos muy, evidentemente muy interesantes, cada uno genera muchas preguntas. Y yo creo que a pesar de que también pueden haber posiciones epistemológicas quizás diversas, ¿ya? Yo creo que también es la riqueza y quizás ir conectando. Entonces yo estaba pensando un poco a propósito de las últimas reflexiones del Jorge, del cuerpo como un modo, ¿ya? Y había notado, con el primer trabajo de Emilio y la Isadora, ¿ya? Sobre esta revisión que están haciendo, bueno, que es muy necesaria también, pero también acerca de la calidad de la investigación que hoy día se está realizando, ¿ya? Y lo quiero conectar justamente con el cuerpo en la pandemia, ¿ya? Porque creo que a pesar de que los modos de investigación se transformaron radicalmente, ¿ya? Hoy día estamos encerrados, es muy extraño esto, porque todavía nos seguimos considerando, bueno, investigadoras de la realidad social, pero estamos confinadas en nuestras casitas, ¿ya? Entonces, esa relación que establecemos con la realidad es otra, evidentemente, porque la realidad también cambió. Pero el tema es que esos modos ya del cuerpo se transformaron, pero también se transformaron para las investigadoras. Y ahí va la pregunta que le quería hacer a Emilio. ¿Cómo ven el tema de la reflexión o el tema de la calidad de la investigación? Han salido algunos trabajos, no muchos, ¿ya? Que reflexionan sobre el sujeto que investiga en estas condiciones. Yo particularmente por experiencia sé que es algo totalmente distinto, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el cuerpo de las investigadoras en el fondo? Investigadoras e investigadores, por un lado. Un poco pensando en el trabajo que está haciendo Emilio ya de esta revisión, ¿ya? Que pareciera además que no sé si el control, como si la revisión logra captar el control de la calidad, podríamos decir, porque no sé si los investigadores están señalando algunos obstáculos que tienen que ver con la propia condición de estar encerrados o en algunas condiciones de restricción. Y también, por otro lado, otra pregunta que le quería hacer a Rodolfo, a propósito también de esta distribución desigual de las emociones, ¿ya? Pensando en todos estos análisis que se han hecho también más bien desde la sociología crítica, pienso en los trabajos de Bayus, que hace todo un análisis bien crítico, además de cómo la psicología aborda las emociones, ¿ya? Y toda esta lectura de esta norma o estos ideales de felicidad que se dan ahí. Esta cosa como que hay que ser feliz, ¿ya? Estaba pensando que más que esta distribución pareciera que hay una distribución social de la felicidad. ¿Quiénes pueden ser más felices que otros? Y en esa relación con las medidas, ¿de qué manera, en el fondo, estas medidas que se han ido tomando, que a veces se ofrecen, ya como solución quizás a lo que se considera ciertos malestares psicológicos bajo ciertos marcos interpretativos, ya como que pareciera que el encierro fuera el problema y no las condiciones del encierro, porque ahí todo lo que están mostrando en el fondo es que la gente está toda encerrada, pero hay gente que vive esto en el encierro de la mejor forma, de otra forma. Entonces, ¿cuáles son los límites también quizás de estas nuevas propuestas que se hacen, así como bueno, que los niños salgan a cierta hora, que los abuelos no sé qué, ¿ya? Como si eso modifica algo, ¿ya? ¿Cómo lo ves tú? Un poco a partir de lo que...
Eso mientras para... Sí. Bueno, respecto a lo que nos preguntaba primero, comentar de que con respecto a la pregunta sobre los modos de investigación en pandemia, no fue algo que nosotros decidimos visualizar producto de la revisión. Tampoco fue algo en lo que pusimos tanto la atención al extraer los datos, en el sentido de la forma en la que podían estar trabajando y cómo podía estar impactando en la investigación, en la forma en pandemia. Pero sí nos fijamos en la forma en términos del abordaje que hacían en su forma de entender este impacto en psicosocial de la pandemia. Y en ese sentido pudimos identificar, bueno, como ustedes pudieron ver en las conclusiones, que era un abordaje principalmente bien limitado, que volvía a poner sobre la mesa un impacto bien acotado desde esta perspectiva binaria, en el cual únicamente se identificaba a las personas que presentaban sintomatología y quienes no, y el foco estaba puesto en los que presentaban sintomatología, y eso de alguna forma ayuda, ¿verdad? Pero no permite al observador, en este caso, visualizar de manera enriquecida, por así decirlo, las formas diferentes en las cuales estos eventos pueden estar impactando en las personas. Entonces, esa sería como la crítica también que nosotros ponemos sobre la mesa en relación a la investigación que se ha estado haciendo respecto a este tema del COVID-19. Sin embargo, también estamos claros de que existen limitaciones también en nuestra búsqueda, que pudieron no haber identificado este tipo de abordaje más amplio sobre el impacto que nosotros justamente buscábamos. Por ejemplo, el uso de palabras claves que utilizamos para la búsqueda fue igual limitado en ese sentido. Eso por mi parte podría decir. Yo igual quería como aportar un poquito, tal vez, desde lo que me pasó a mí. Bueno, nos surgieron muchas reflexiones con respecto a lo que observábamos, porque eran muy variados nuestros resultados. Revisar 60 estudios es interesante. Y de alguna forma lo más cercano que tal vez encontramos al cuerpo, a la relación con el cuerpo, fue cómo se vivía desde el miedo, las experiencias de sintomatología similar al COVID-19 o estar enfermo realmente. Cómo se experimentaba desde las emociones como el miedo, la preocupación, tanto por trabajadores de la salud, cómo se distinguía entre los trabajadores de salud que tienen distintos niveles, tanto como desde lo administrativo hasta los laboratorios, hasta quienes estaban en primera línea, cómo iban percibiendo su fortaleza y cómo trataban como de afrontar aquello que sentían como una debilidad o aquello que estresaba su espacio. Eso podría aportar a la discusión. Bueno, parece que lo otro tenía que ver con la última reflexión en la que toca, ¿no? O, no me acuerdo si había algo antes. No. Sí, bueno, mira, me parece súper interesante que te acuerdes de Eva Illouz, no sé cómo se pronuncia, porque lo que nosotros estamos haciendo está muy en esa línea, ¿ya? Es decir, es muy crítico. No sé si lo puse por ahí en la diapo, pero con la risa tal vez no lo leí, que esto no tiene nada que ver con inteligencia emocional y ese tipo de enfoque o psicología positiva que reducen las emociones a un tema como de las emociones buenas y las malas, ¿no? Aquí estamos mirando como la experiencia de las personas y en ese sentido tratando de entender cómo esa experiencia se relaciona con diferentes maneras de aproximarse a la comprensión de la medida, a la aceptación de la medida o el rechazo, etcétera. Así estamos súper en la línea opuesta de ese tipo de enfoque reduccionista y además muy
muy alineados con un sistema económico que privilegia esa lógica como de que siempre tenemos que estar contentos, animados, etc. Ahora, después de lo que me comentaste, me quedó a mí la duda si yo no habría transmitido la idea de que eso es simplemente un asunto de generaciones escolares para cada grupo de personas. Ojalá no haya sido así, porque justamente lo que estamos hablando es que esa es como una mirada muy incipiente, muy precaria respecto del tema. Aquí estamos hablando de que hay gente que probablemente nunca va a poder cumplir con una cuarentena. Es claro que eso, ¿no es cierto? Porque hay personas que viven en condiciones de mucha precariedad, pero también hay otros que psicológicamente nunca van a estar dispuestos a cumplirla. Específicamente el grupo de las personas más jóvenes y, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, mujeres más jóvenes, ¿no? Yo puse la imagen ahí de un grupo de chicas que están protestando en relación al estallido social, porque no hay una protesta en relación a la cuarentena, pero me parece que esto está muy cruzado con el problema o la situación que tenemos de revuelta social, ¿no? Entonces hay un grupo que probablemente se va a resistir siempre, y eso ya no tiene que ver con una condición económica, sino que tiene que ver con sus procesos y su etapa de desarrollo, ¿no? Y también la condición de ser mujer, ¿no? Y digamos, estar como mucho más sensible al acatamiento de teorías que puedan ser sencillas como injustas o carentes de lógica o por un gobierno que está desacreditado, en fin. Bueno, hay muchas cosas allí que resulta muy interesante investigar. El estudio que nosotros hicimos de alguna manera miraba de orden cuantitativo. Nosotros queríamos preguntar esto con una mirada cualitativa, pero no nos ganamos el fondo de COVID el año pasado. Pero necesariamente esto requiere luego de una entrada cualitativa en profundidad para conocer más en detalle qué es lo que está pasando en estos diferentes grupos de personas. Pero lo que estamos postulando es que hay gente con la cual a lo mejor va a haber que implementar otro tipo de medidas, porque se van a seguir resistiendo. Y ponía el ejemplo de las políticas de reducción de daños que asumen que hay personas que van a consumir droga, aunque la analogía no es muy buena, porque consumir droga y vivir sin cuarentena son dos cosas muy distintas, pero la política de reducción de daños asume que hay colectivos de personas que siempre van a consumir, y por lo tanto no insiste en la lógica de un consumo cero, ¿no? Y asume que lo que hay que privilegiar es un consumo responsable, un consumo más controlado, etcétera, etcétera. Bueno, de la misma manera a lo mejor vamos a tener que ir avanzando, sobre todo si esto se cronifica, que es una probabilidad, ¿no es cierto? Tenemos nuevas cepas, no sabemos si las vacunas van a responder adecuadamente y tal vez debamos vivir mucho tiempo en situaciones de cuarentena o semi-cuarentena, uso de mascarilla, etc. Es probable que con algunos grupos tengamos que implementar otro tipo de políticas distintas porque por condiciones psicosociales no van a estar disponibles para seguir estas cosas a rajatabla. Pero no es una cuestión simplemente de poner franja horaria, ¿ya? Es algo mucho más complejo y que tiene que ver con entender la realidad psicológica, psicosocial de estos diferentes colectivos, entender cómo vivencian la pandemia, cómo la sienten, como decía el último ponente, corporalmente, y no solamente tomar niveles de ingreso económico, condición de estudiante versus trabajador, etcétera, etcétera. Jorge. Gracias. Sí, gracias, Claudia. Gracias. Sí, a propósito de la presentación de Rodolfo y algo que comentaba Isidora, me surge una pregunta que tiene que ver con que, claro, el trabajo de Rodolfo como que se asocia de alguna manera a lo que se ha denominado en otras partes como cartografías afectivas, que son esta especie de mapeo, descripciones de cómo se distribuyen heterogéneamente los afectos y las emociones en función de un cierto proceso, un cierto fenómeno. Pero en este caso tiene que ver con el confinamiento y la pandemia. Y me parece interesante porque da cuenta de eso, cómo la cuestión no tiene que ver solamente con una cuestión de comprensión de los procesos, como se ha abordado, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud, si estas performance diarias en las que se presentan estadísticas, orientaciones que apelan como un supuesto de lo que son las personas. Una persona que comprende, que de alguna manera opera en ese nivel solamente, perdiendo vista que hay un montón de procesos emocionales que están en la base, que es otra forma de abordar la situación. Pero, por ejemplo, Isidora decía que una de las emociones que ha surgido tienen que ver con el miedo, a propósito de eso. Y una de las cuestiones que me surgió con la presentación, Rodolfo, es captar de que las emociones no tienen que ver solamente con una persona, sino tienen que ver con una situación,
una configuración socioeconómica, una disposición a poder subsistir, por ejemplo. Entonces las emociones no son algo de una persona, sino que son también cuestiones relacionales, son cuestiones que emergen en eventos, en relaciones. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuál es el carácter, por ejemplo, que tiene el miedo que describe Isidora, el miedo que ha emergido? Las emociones no solamente emergen, sino que a veces también se promueven, en el sentido de, por ejemplo, cómo también la institucional se ha encargado de promover en ese sentido ciertas emociones. Promover el miedo, promover, no sé, la tranquilidad en ciertos escenarios, pero no operan todos los escenarios de manera igual. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el carácter político que tiene la emoción en este sentido? ¿Cuál es el carácter gubernamental que adquieren las emociones en el escenario actual? O afectivo, quizás. No sé, me parece interesante el trabajo, Rodolfo, y lo que comentan también Isidora y Emilio, porque hay un ámbito que nos ha abordado, que es cómo de manera no explícita se está gestionando esto de alguna manera. Por ejemplo, cuando se abren franjas para hacer deporte, ¿qué es lo que se está gestionando ahí? Cuando se abren franjas para poder jugar con niños fuera, ¿qué es lo que se está gestionando ahí también? ¿Qué se está promoviendo ahí? Y a propósito, una cosa que decía Rodolfo era que, claro, como que se reconoce la heterogeneidad a propósito de abrir franjas para deporte y promover que salgan niños. Pero son heterogeneidades también gestionadas, porque finalmente, ¿a qué segmento está atendiendo el gobierno cuando dice salgan a hacer deporte? Hoy día de la mañana aparecía Lavín. Lavín es un alcalde de una comuna rica de Santiago, por si acaso, que, claro, decía, acá vienen a correr al parque, un parque que no es asequible para todas las personas de la ciudad, que personas para que vienen un segmento particular de la ciudad. ¿Qué pasa en los otros sectores de la ciudad? Es decir, cuando se dice salgan a hacer deporte, se está diciendo personas con más recursos de la ciudad tienen espacio para hacer comunas, municipios, exacto. Gracias. Para hacer deporte. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué se está gestionando ahí, finalmente? ¿O para quiénes se está gestionando esto? O también yo diría, ¿quiénes finalmente pudieron tener el privilegio de quedar encerrados? O sea, porque hay un sector de la población que son las poblaciones más precarias de Chile que no se encerraron porque no había dónde encerrarse. Entonces también ahí hay efectivamente, o sea, nuevamente esta desigualdad tan cruda que está atravesando Chile y que hoy día evidentemente aumentó ya, o sea, con todo lo que ha venido pasando. Pero también me pasa a propósito de esta gestión. O sea, efectivamente, por ejemplo, las metáforas que se usan para hablar de la pandemia, ¿ya? Esto de que estamos en una guerra contra la pandemia, ¿ya? Entonces, también es interesante porque en el fondo pensar que estamos en una guerra todos contra todos también tiene que ver cómo se está pensando lo colectivo, cómo se está pensando la relación misma, cómo piensas la relación con otras entidades que no sean humanas. Entonces, desde una perspectiva sumamente, ¿no es cierto?, sí, muy de guerra, o sea, no sé qué otro sinónimo podría darle, ¿ya? Entonces, todo lo que los medios de comunicación, y pensando que para mucha gente la TV abierta es la única alternativa. Entonces, que no tienes el acceso, ya sea por capital económico, por capital social, pero también por capital cultural, de informarte, por ejemplo, en otros medios de comunicación que no sean los medios chilenos. Entonces, claramente yo creo que aparece ahí toda esta idea del gobierno de la emoción, que hasta qué punto, y ahí yo difiero un poco con Rodolfo, si es que a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, pero de ubicar quizás ciertos modos de expresión de emociones o de organizar las emociones a partir de ciertos grupos, ya sea etarios. Me suena mucho una vuelta al grupo de riesgo que se trabajaba anteriormente, ¿ya? Porque los jóvenes sí puede que sean más, se han resistido quizás más, evidentemente, al encierro, pero también habría que ver, bueno, qué pasa ahí, ¿ya? Porque también los jóvenes han sido, por lo menos los sectores populares, también los que han ido, ¿no es cierto?, articulando, por ejemplo, toda la red de apoyo social, ¿ya? Entonces, no sé, algo me pasa ahí como con situar en sujetos o en grupos de sujetos. ¿Puedo sumar algo de algunas, voy a decirle, escenas de cosas que pasaron acá? Con respecto a esto de, por ejemplo, el privilegio de encerrarse, es claro, al principio, digo, uno necesita ciertas condiciones materiales y de alguna forma también simbólicas para poder hacerlo, y se puso de lleno, creo que desde el principio, pero después yo lo pienso
Digo, también la clase alta tuvo una especie de privilegio de no encerrarse. Por lo menos lo que pasó en Argentina y en Buenos Aires, que siempre es tomado como particular. Yo no soy de Buenos Aires, pero vivo acá. Digo, mucha gente de la que no se quedaba en su casa justamente era la de clase alta, la de los campings, las que primero rompían las leyes de ese confinamiento. Entonces, Entonces también pienso, bueno, también había, así como no había, se complejizaba o era un privilegio quedarte en tu casa, también era un privilegio poder salir y que suceda otra cosa. Digo, las personas que pudieron irse a campos, como solo para complejizarlo y pensarlo en las dos líneas sin desmerecer, o sea, sin quitarle el peso necesario a pensar en las condiciones en que uno se puede encerrar. Yo el año pasado trabajaba con pibes en una villa y las situaciones eran defenestrales, o sea, sin conexión, con dificultades para acceder, digo, y también esas redes que se fueron armando, como que yo por ahí pienso, yo las nombré un montón de veces, como que también hay que tener cierto cuidado de pensar, y me lo digo a mí misma, ¿no? Como de esencializar esto de como si lo popular fuese lo colectivo y lo unitario per se o sui generis, porque digo, también hay una organización basada en esa precariedad. Si no había una organización de cuidados, de distribución de changas, de nuevos espacios para hacerse los test, iba a ser mucho más complejo de lo que fue. No sé, de conseguir dispositivos donados, o con las situaciones de violencia de género. Acá fue muy, muy complejo y como siempre atravesó, es interseccional, como decíamos en la anterior mesa, atravesó un montón de situaciones, no solo en la villa, donde hubo redes claras de mujeres en contra o sea, juntándose por situaciones de violencia de género. No pensaba hoy cuando hablaban del cuerpo del investigador. Este encierro recrudeció también el encierro doméstico y las tareas de la mujer, y eso ha sido clarísimo. Ha sido estudiado, si queremos también buscar. Y lo último, y juro que ya corto, fue cuando Rodolfo decía lo de las mujeres que por ahí salieron más a la calle. Y acá pasó un poco, por ejemplo, el año pasado fue la sesión por el derecho a la interrupción legal del embarazo, y hubo un par de situaciones en ese sentido, y es verdad que ahí salieron esos grupos, salimos esos grupos, pero los primeros grupos que acá rompieron la cuarentena a quejarse a la calle y a manifestarse, digo, fueron los más retrógrados y conservadores. No sé, como que es tan complejo lo que estamos viendo efectivamente. Nosotros acá en Argentina desde ayer se volvió como a recrudecer la norma. Ayer parecía 2019, otra vez. Digo, es tan complejo, pasaron tantas cosas juntas que digo, cuántos procesos hay que atender, ¿no? Al mismo tiempo, cuántas cosas diferentes y contradictorias totalmente políticas que surgen. Bueno, es como un recorrido de esa Argentina. Perdón, Rodolfo, que ya tenía entendido. Sí, yo no sé qué es lo que yo he dicho que sugiere la idea de grupos de riesgo, porque en verdad no va por ahí el tema, ¿no? Es todo lo contrario, en verdad, ¿no? O sea, cuando estoy diciendo que hay un grupo de personas que se resisten más no estoy haciendo ningún calificativo respecto de todo ello. No estoy diciendo este es un grupo que es problemático, este es un grupo de riesgo, este es un grupo que debemos controlar con más rigurosidad. No, lo contrario, lo que estoy diciendo es que hay que aprender de las distintas realidades efectivas, las diferentes maneras de experimentar una política pública, que podemos hablar de cualquier cosa. Nosotros tenemos estudios, por ejemplo, en la línea también de las emociones frente al poder social, a los procesos de cambio político que se está viviendo en nuestro país. También aparecen los jóvenes y también los que lo están viviendo esto más intensamente. Lo que estoy diciendo es que queremos entender desde un punto de vista empático por qué ellos lo experimentan de una manera diferente a como lo pueden experimentar otros grupos, pero no para controlarlos más, sino que todo lo contrario, ¿no? Para entender que a lo mejor la política pública tiene que tener otras características, dadas sus diferencias
no solamente sociodemográfica, sino que lo que estoy tratando de resaltar es que el tipo de experiencia de la realidad que cierto grupo humano puede tener. Pero lo hemos ahora en mujeres jóvenes, las que parecen más enojadas y más tristes por el encierro y por la pérdida de rutina, pero en verdad también encontramos otro grupo que tiene otra característica de adultos mayores y otro que tiene que ver con los trabajadores dependientes. Y es decir, lo que estoy tratando de resaltar es que la política no puede actuar de la misma manera con todo el mundo. Eso no tiene que ver con condiciones de privilegio o no privilegio, sino que tiene que entender que cada ser humano y cada colectivo experimenta una misma realidad de una manera distinta. Y no hay ningún juicio valórico en eso, ¿no? Y la mirada de grupos de riesgo me parece que lleva implícita un poco ese juicio, y entonces me siento como bastante lejano a aquello. No sé cuál de las cosas que dije pudiera sugerir aquello. Claudio, me encantaría que me lo especificara un poco más. No, la idea de grupo, porque esto hablar de las mujeres, los jóvenes, me parece que la multiplicidad de formas de experimentar entre ser mujer o la juventud, yo creo que es a eso, no voy a, si es bueno o malo, si hay una valoración positiva, sino que la idea de, por ejemplo, de que ahora también, o sea, asociar también las mujeres como a rabia, también hay que, yo creo que hay que explicitarlo mucho mejor, ¿ya? O sea, son diferencias estadísticas que aparecieron, no es algo que yo asocié. La Sarah Ahmed trabaja mucho esto de las feministas enojadas, ¿ya? Ahora, es interesante también cómo a veces el enojo que efectivamente está a la base también de cualquier intento de transformación, ¿ya? Obvio, eso fue lo que dije. Es una apreciación de la injusticia y un intento por modificar la realidad. Ahora, yo no hice ninguna interpretación de nada, ¿ya? La gente respondió a un cuestionario que es autoadministrado, donde ellos mismos califican qué es lo que están sintiendo, y cuando uno hace análisis estadístico, las mujeres aparecen más enojadas. Yo no he interpretado nada en esto, ¿te fijas? No es que yo diga, yo esté asociando mujeres con mayor enojo, no, para nada. Son los datos que obtuvimos. Hay un extracto de Deleuze en un curso que hizo sobre Foucault, creo que es en El Poder, que dice que ser hombre heterosexual, ser mujer heterosexual son expresiones, son ocurrencias estadísticas, son fenómenos estadísticos, que no hay nada esencial en ser hombre heterosexual o mujer heterosexual o homosexual, etc. Es decir, una cuestión problemática es confundir la expresión estadística con una cuestión ontológica. Yo creo que esa es la cuestión, como que yo no creo que esté presente en la presentación de Rodolfo, pero es como que muchas veces circulan estos enredos entre expresiones, frecuencias, y la confusión con la naturaleza. Es como eso. Bueno, por eso he dicho que hay que hacer un estudio cualitativo ahora, porque los datos cuantitativos no nos permiten entender justamente lo que tú estás diciendo, Jorge. Yo he mostrado los datos estadísticos y hay que entender el estudio en ese contexto, pero necesariamente esto requiere una aproximación cualitativa para ir a esta cosa más, digamos, de vivencia personal, que es imposible rescatarla desde la estadística. Bueno. Muy interesante la conversación, muy animada también. Eso es bueno, no, está animada, está bueno. Para mí está muy bien que las mujeres estemos enojadas. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí. Bueno, Claudia. Sí, tenemos que ir terminando. Hay una presentación que se ha podido tomar lo que se acá en Circuito, no sé cómo será en Argentina. En España con una caña. Una birra. Una birra, claro. Una birra. Para seguir conversando. Pero bueno, alguna vez eso. Ojalá. Sí. Bueno, agradecer y eso. Seguimos mañana